Bueno, ya está grabando. Listo, hola chicos, ¿cómo van? Hola, bien, ¿ustedes cómo están? Hola, hola, buenas noches. Después de ver intento, vamos entonces. Bueno, ¿cómo vieron la lectura? ¿Qué tal les pareció? Pues a mí me parece una lectura un poco, pues dentro del mismo, con la misma temática que hemos venido manejando, pero un poco más esencial en el sentido de que lo que se quiere reflejar en ella, o lo que refleja, o lo que siento yo que refleja, lleva un poco más como a un plano más allá de lo material, por decirlo así, donde tanto Sócrates como Pedro empiezan a... Pedro, Pedro. ¿Yo qué dije? ¿Yo qué dije? Pedro, sí. Pedro. Pedro, no. Bueno, El caso, el caso. Quieren llevar como un poco más allá la conversación eh, de lo que se interpreta incluso en este plano como arquitectura y lo que su misma labor de producción y su mismo significado quiere reflejar acá. Entonces, me pareció muy interesante que como intentan mostrarlo a partir de que ya no es en la tierra, por decirlo así, sino después después de vivos, cómo se interpreta y aún así, después de morir, cómo se sigue viendo la arquitectura como un don y como una capacidad de algo más celestial, por decirlo así. Zaira, ¿tú quieres o yo? bueno, a mí me pareció una lectura muy bonita porque es como una narrativa poética eh, de lo que es el proceso creativo, o sea, aterrizado actualmente en la parte de la arquitectura. Entonces, cómo se toma la parte del objeto como lo que hace el arquitecto como el tema artificial bajo los factores naturales. Entonces, me parece muy interesante cómo evoca ese resultado teniendo en cuenta como lo que de pronto tú mencionabas en un momento que es el plano terrenal y quizás lo que consideramos inmortal. Sí, sí. Yo creo que el libro está orientado como a una mística más allá de lo que podemos tocar o ver, bueno, al menos en este plano, ¿no? Es que Paul Valery hace el ejercicio de poner a hablar a a dos personas que evidentemente se encuentran en el más allá, ¿no? Ujú. Y ese más allá, pues hay unas opiniones que se alejan de lo que es pues esta banalidad terrenal y los contrasta constantemente con esta dicotomía, como les había mencionado en el video anterior, que está como en esa constante comparación entre el arriba, el abajo, el blanco, el negro, se encuentra siempre como en ese elegir y de una u otra forma hace que llegue el punto en el que está, por un lado la razón y por el otro lado la pasión, y cómo actúan esas dos fuerzas, porque creo que lo intenta como mostrar como dos energías por la traducción, ¿no? Es que es un poco como complejo, pero creo que por la traducción se va como por dos energías y cómo actúan también para crear, ya sin hablar tanto de elementos, sino de ese don de transformar, ¿no?
lo que dijiste. A través de las disciplinas, ¿no? Porque Sí. igual, ¿cómo se expresan igual esas maneras o de interpretar también a través de disciplinas eh, y las acciones como que se canta o se baila o cómo se interpreta incluso en la producción del arquitecto, ¿no? Que era lo que también estábamos como tratando como de conversar y cómo van mutando y cómo van trascendiendo esta pues producción del arquitecto, por decirlo así. Incluso en algún momento estaban hablando de, es que hay una parte que dice que si el arquitecto como productor, o bueno, yo lo interpreté así, nunca se satisface y lo que uno a veces termina incluso teniendo en un proyecto de arquitectura, que uno dice que nunca va a estar completo y nunca va a estar perfecto, porque siempre va a querer como mejorarlo o llevarlo más allá o buscando dónde está fallando para poder mejorar eso, que al final eso nunca se consigue. Entonces creo que también hay una parte donde hablan un poco de cómo ellos interpretan la arquitectura hasta el punto de que el arquitecto nunca se satisface en la producción arquitectónica, por decirlo así. Sí, pues sí, cuando mencionaban como ese tema creativo, también tomé como eh, el tema de que este proceso tiende a ser muy subjetivo, o sea, la elaboración de algo artificial, de materia, a veces como en el proceso creativo generamos esas mismas situaciones naturales, como apoyando de pronto lo que tú dices, como de lo que nosotros consideramos y hasta qué punto vamos a llegar. También me pareció muy interesante como el tema de la narrativa mística, como lo mencionabas, Steven, de el trascender de lo que se transforma en la materia. O sea, es raro porque a veces es como que estás hablando de algo mortal, pero a la vez de inmortal. Él ponía como la narrativa de Sócrates en un momento como de finalmente inmortales o mortales, todos tenemos que tener como un contenedor de materia. Entonces, como que eso era lo que generaba el arquitecto para como su producto final. Entonces, yo lo tomo como la parte que la arquitectura a la final ese es como el objetivo, ¿no? Trascender, o sea, trascender no solamente el pensamiento, porque en un momento también mencionaba como yo podré estar muerto, lo que sea, pero ¿qué tal si hubiese hecho esto o aquello o lo otro, ¿sí? Los pensamientos seguían trascendiendo y pienso que así mismo creo que eso es o sea, es un papel importante de lo que es la arquitectura, o sea, la finalidad, que trascender en el tiempo eh, para las personas, o bueno, en este ámbito como natural, lo que uno está pensando, para que se... Sí, sí. Tiene mucho sentido lo que estás diciendo de esta cuestión de trascender, porque estamos hablando de una línea temporal. Y si lo notaron en la lectura, al principio Pedro no se da cuenta que está muerto. Sí, no, ya después entran Parece, como en una discusión. parece que como que le dice bienvenido, pero bienvenido ¿a dónde? Pues al otro mundo, porque es que usted ya no está vivo, ¿no? Pero parece que le intentara decir eso, ¿cierto? Sí, Y, y entonces lo empieza como a llevar. Y eso es un momento en el que hay un inicio y evidentemente un final en el que él se da cuenta que, sí, ya no pertenezco al plano físico, sino estoy, o sea, trascendí. Y así como lo mostraba que ahí está el río del tiempo y que son las almas las que se queda y se lleva el resto y con una facilidad. Entonces, también hay una parte muy especial en la retórica, pues también Paul Valéry es francés, ¿no? También le mete su toque poético propio de la literatura. Pero ahí hay como matices, tintes también de lo que les mencioné en el otro video, donde pareciera como si fuera que Virgilio lleva a Dante y lo va guiando como Sócrates le va mostrando y a la vez se van como retroalimentando, ¿no? Que curiosamente, hoy 14 de septiembre es el aniversario de la muerte también del escritor Dante.
de la Divina Comedia, curiosamente. Ah, Ahí les dejo esa perla. Bueno, está bien. pero bueno, al final termina siendo una lectura que lo pone uno a pensar como mucho, e incluso llegar a decir si de pronto algún legado que uno deje vaya a trascender, ¿sí me entiendes? O sea, como ya pensándolo más hacia uno, ¿qué legado terminaría uno dejando desde la profesión, ¿no? Y Sí, empezar a verse uno de pronto en esa misma conversación entre ellos dos, y cómo uno empieza como a interpretar y a mostrar todo este ejercicio que al final hacemos desde pregrado, ¿no? es que el interrogante que yo veo que se puede plantear ahí es, bueno, puede sonar un poco egocéntrico, ¿no? Bueno, pero es que la arquitectura es egocéntrica, ¿no? Ajá, También. sí, o sea, yo también tomé como el texto o sea, es muy bonito y todo, pero es muy subjetivo también a lo que tú determinas como para ti qué es lo natural y qué vas a generar artificial, pero es lo que tú consideres que sea correcto. ¿Cómo, cómo me puedo inmortalizar? Uf, eso suena de una egocentricidad Exacto. brutal. Pues, o sea, yo y luego yo y después yo. Y ahí sí los demás. O sea, ¿cómo me voy a inmortalizar? Ya puede ser, bueno, hay muchas formas, ¿no? Pues por algo hemos visto grandes artistas de milenio que también los usamos hoy como fuentes de inspiración, como referencias, como ejemplos a seguir, como guías. Es decir, son muchas las formas en las que aún los consultamos y creo que los seguiremos consultando, ¿no? Entonces es Claro. cómo trascender, pero no en este plano físico. O sea, es un tema como complejo, ¿no? Pues que va más allá del Del- plano terrenal. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí, correcto, correcto. Pero bueno, chicos, creo que fue muy enriquecedora la lectura y ya veremos mañana cómo la completamos Vale. Vamos a ver. con el profe. Y así será. Y seguiremos completando porque para mí esta, o sea, no termina siendo una lectura ya, sino como un enriquecimiento constante de todo esto que venimos trabajando y que al final, incluso, exacto, que sale de la mente. Sí, Es verdad. que lo pone uno a pensar más lo saca a uno de esa zona de confort de pensar. De Siempre lo acuerdo. mismo. Bueno, chicos, Bueno, chicos. Hasta luego. continuaremos. Nos vemos Chao. mañana entonces. Chao. Chao. Chao.